Muy buenas noches para todos ustedes. Una bendición ya, nuestra primer clase del año, ¿verdad? De este año 2023. Y pues un gusto y una alegría poder estar esta noche con el doctor Arnoldo Llanes, que nos va a compartir esta parte de lo que tiene que ver con la sociología, una introducción a la sociología. Ya la próxima semana ampliaremos un poco más el tema. Y pues un gusto, doctor, gracias por aceptar la invitación y adelante, estamos listos para escuchar. Gracias, Pastor Arturo, gracias por esta deferencia. Pues sin mayor preámbulos voy a compartir la pantalla con la pequeña presentación que preparamos para esta ocasión. Creo que es importante hacer algunas precisiones con respecto a la materia que vamos a estar impartiendo estos 2 días y también a apelar a su comprensión en el sentido de que en 2 sesiones es muy poco lo que podemos hacer. No obstante, lo que hagamos va a ser de gran utilidad para que ustedes, como maestreantes en este posgrado, ustedes puedan de alguna manera tener lo básico, lo que se necesita para este tipo de materias. Bueno, ya dijo el pastor Arturo, la materia charla que vamos a compartir es Introducción a la Sociología. Cabe decir que esta asignatura es una de las asignaturas que durante más de 32 años estuve impartiendo en la Universidad Autónoma de Sinaloa y bueno, creo que podemos contribuir. Así, a grosso modo, déjenme decirle que se intenta introducir en ustedes al pensamiento sociológico, su lenguaje, sus categorías analíticas, así como conocer, cuando menos, las propuestas sociológicas y los planteamientos de los clásicos de la sociología. Aunque es una materia o es una ciencia relativamente joven, nace por allá en el siglo XX, en los años de 1900, ya casi llegar al año en el siglo XX. No obstante, ha sido una disciplina que mucho ha aportado para comprender el fenómeno social. De tal manera, pues, que es importante que ustedes conozcan los clásicos, que también se apropien de ese bagaje teórico propios de las disciplinas. No hay que confundir la sociología con las ciencias sociales, aun cuando la sociología forma parte ahora de las ciencias sociales, no es lo mismo. La sociología, dicho sea de paso, es la madre de todas las ciencias sociales. Por lo tanto, hay que entenderla para poder entender las demás y ver cómo dichos conocimientos nos van a servir para apropiarnos de esas categorías y que nos pueda ayudar para describir con precisión el entorno social en el cual se desenvuelve el individuo que va a hacerlo en un primer momento. En un segundo momento, ser capaz de analizar críticamente y pasar de una mera descripción de la realidad a una identificación de la misma, a qué estructura económica pertenece y cómo se soporta todo el andamiaje social. Podríamos poner como ejemplo ahorita los acontecimientos que se están dando en Sinaloa. ¿Qué hay detrás de esto? En realidad es qué tan real es el montaje que se está haciendo por parte del gobierno federal. En realidad está el Estado mexicano sorprendido
por el fenómeno del narcotráfico, somos ahora un narcoestado. Es decir, el cientista social va a buscar siempre qué hay detrás de esas cosas que se nos presentan de manera muy cotidiana y que las personas que no tienen esta disciplina, pues simplemente son presas de las visiones que se presentan y no se analizan ni siquiera de manera crítica. Pero eso lo podemos ver al momento de la reflexión, ya cuando nos volvamos a ver cara a cara. Hay que decir, voy a hacer un recorrido brevemente, o en lo que sea posible, si es que me pueden tener poquita paciencia, porque hay que decirlo que desde la antigüedad misma, el hombre, aun cuando no era su intención, ni se describía como un sociólogo, ni siquiera sabía que había un pensamiento sociológico, lo cierto es que el hombre siempre ha intentado interpretar la realidad social. Y lo hizo en un principio a través del pensamiento mítico religioso. Sin embargo, las condiciones y circunstancias de su entorno cambiaron. Y lo que al principio parecía ser una explicación que satisfacía los requerimientos y las necesidades de ese entonces, dejó de tener vigencia, y entonces esa forma de pensamiento mítico en la que la realidad y la sociedad y el hombre estaban ya determinadas por la voluntad de los dioses, deja de tener cabida porque ya no satisface, ya no es una explicación coherente. Y entonces aparecen ciertas escuelas, como la escuela de Mileto, la escuela jónica, la escuela de pitagóricos, que a estos se le llaman los presocráticos. ¿Qué sucedía con ellos? Bueno, por un lado, el agotamiento de la explicación mítica religiosa, porque en ocasiones se contradecían, pero también ellos empezaron a ver que algo cambiaba, que la naturaleza cambiaba, y entonces ellos empezaron a buscar qué era lo que estaba provocando ese cambio, y estas escuelas presentaron un sinfín de explicaciones. Por ejemplo, dicho sea de paso, Tales de Mileto, de quien se toma el nombre de la escuela, pues decía que el agua era el arjeo, principio generador de todo. Y no era casual, ya que el lugar donde vivía, cerca del Éufrates, pues él miraba que todo lo cerca alrededor florecía y se producía. Luego viene Parménides, Anaxágoras, con otros planteamientos, pero aquí lo importante y la diferencia que hay que establecer de estos pensadores, que dicho sea de paso y repito, no se pueden considerar sociólogos, puesto que la disciplina nace muchos siglos después, pero sí lo que quiero dejar en claro, que el hombre por su propia curiosidad siempre ha buscado explicarse las cosas, y aquí tenemos dos formas de explicación. Por un lado, un pensamiento mítico religioso, y por otro lado, un pensamiento más reflexivo. Así pues, podemos encontrar que Demócrito afirma o que sostiene que el principio de todas las cosas eran los átomos. Otros hicieron una combinación del agua, el fuego, la tierra. Otros empezaron a pensar en el aire, el apeirón, lo indefinido, el nous, los números como Pitágoras. Y aquí insisto, lo importante es que hay una especie de debate por explicar la realidad. Por un lado, el pensamiento mítico religioso, y por otro lado, algo ya tangible, algo material, producto del esfuerzo reflexivo del individuo. Tiempo después, en un periodo en donde la preocupación filosófica, social, no era el hombre, no era ya qué originaba las cosas, sino el hombre como un centro de atención, y aparecen pues pensadores como Sócrates y los sofistas, que de alguna manera representan una visión entre relativismo o la virtud. Para todos es conocidos, quienes estudian epistemología de las ciencias,
o historia de las ciencias, las aportaciones y los debates que se daban entre los sofistas y Sócrates. Hay que decirlo, que aquí estamos en un momento distinto, social, cultural y políticamente, muy distinto a la escuela de los presocráticos. Ya las circunstancias sociales habían variado y ya había otras explicaciones, ya no sobre el origen del hombre, sino cómo debe de vivir el hombre, cuál es el fin del hombre mismo. Pero aquí empiezan a aparecer pensadores como Platón y Aristóteles, que dicho sea de paso, mucho han influenciado al pensamiento social. Ambos explicaron en sus escritos, en sus obras, las formas de buen gobierno, cómo debería de ser el gobierno, porque para Platón el filósofo rey era el ideal de gobernante, aquel que gobernaba con la razón, aquel que tenía la virtud para hacerlo. Y por otro lado, pues Aristóteles, que hay que recordar, fue mentor nada más ni nada menos de que Alejandro el Magno, y que con su ayuda de Aristóteles, por supuesto, Alejandro Magno conquista, si no bélicamente, sí, además de bélicamente, perdón, sí, muchas partes a las que llegó. Y muchos de los planteamientos aristotélicos, pues, se pasaron gracias a las conquistas de Alejandro Magno. Posteriormente, aquí hay un debate, repito, entre la explicación de la realidad. Por un lado está el mundo de las ideas de Platón, en donde ya todo está establecido, donde ya está todo determinado, mientras que por otro lado Aristóteles debate con su maestro de que no hay nada en los sentidos, en el hombre, que no pase por los sentidos. Y aquí, de alguna manera, ojo, vamos viendo, o Aristóteles va a ir sentando las bases para lo que siglos después, muchos siglos después, sería lo que hoy conocemos como el método científico. Hay un periodo un poco gris, triste, en la historia que estamos narrando, pero no menos importante, porque de alguna manera en el periodo de la decadencia aparecen expresiones filosóficas bien interesantes que también intentan responder a la realidad social y de cómo debe de vivir el hombre. Pues aparecen los estoicos, los hedonistas o epicureístas, nace el escepticismo, nace el neoplatonismo y también el eclecticismo. Mientras, si ustedes pueden ver aquí donde está numerado, representan precisamente las propuestas de ellos. Para los estoicos, el hombre debe de vivir y soportar de manera fuerte y estoicamente la adversidad, porque eso es lo que le va a dar al hombre la fortaleza para sobreponerse. Mientras que los epicureístas pues decían todo lo contrario, ¿no? El fin del hombre mismo es la felicidad. Por un lado, y por otro están los escépticos, como la duda como una máxima. Nada es posible comprobar, porque si se pudiera comprobar, no lo podían entender, y si se podía entender, pues no lo podrían explicar. Y hay una especie de planteamientos en ese sentido. Por otro lado, abiertos o cerrados, estamos hablando del eclecticismo. El eclecticismo como una propuesta en donde tiene dos vertientes, una positiva y una negativa. Por un lado negativo es que hay que mantenerse cuidado de las cosas y eso obliga al individuo a cerrarse. Pero por otro lado dice, no, el individuo debe de conocer más de todo, como si no fuera, o más bien como si fuera una máxima hoy en día. Quienes están abiertos a todas las corrientes teológicas, aceptan guerra espiritual, aceptan un sinfín de planteamientos, precisamente en una actitud ecléctica, en el sentido de estar abierto a todo. Luego, pues aparece un gran movimiento social en la humanidad que todos conocemos como el cristianismo,
todos lo recordamos o lo sabemos, que llega y plantea a la sociedad una perspectiva nueva, un replanteamiento de la realidad basándose en los principios de fe. Posteriormente aparecen Santo Tomás de Aquino y San Agustín, dos teóricos de la Iglesia cuyo papel fundamental es cristianizar las enseñanzas tanto de Platón por el lado de Aristóteles, de San Agustín, y de Aristóteles por el lado de Santo Tomás. Y ahí aparecen dos planteamientos, por un lado la patrística de San Agustín contra la escolástica de Tomás de Aquino. Es en la etapa del medievo. Luego aparece en un periodo, en el siglo XVI, lo que conocemos como el periodo de la modernidad. Entiéndase, estamos hablando del siglo XVI. Ya el medievo da pauta a un agotamiento del modelo social en el que la Iglesia predominaba como única instancia que explicaba la realidad. Aquí en el periodo de la Iglesia podemos encontrar planteamientos como la teoría geocéntrica de Ptolomeo, que fue enarbolada por la Iglesia y que durante más de 900 años fue una verdad indiscutible, so pena de ser condenado como hereje. Pero aparece aquí en este intervalo que está entre la flecha amarilla y la que sigue, hay un intervalo dejado a propósito, precisamente porque la modernidad tiene 3 momentos, y uno de ellos es el Renacimiento. ¿Qué significaba o qué significó el Renacimiento? Bueno, aparecen autores, personajes que ahorita vamos a ver, que representan el abono de ideas para acabar con un modelo económico que ya estaba agotado, que si bien es cierto, en este periodo de la Iglesia jugó un papel muy importante, nace un sentimiento anticlerical. Y entonces Dios como categoría humana o sociológica deja de ser tomado en cuenta y empiezan a aparecer nuevas formas, nuevamente formas de explicación. Hay una ruptura epistémica, como diría Tomás S. Kuhn, ya nace una nueva comunidad científica que explica la realidad en el periodo del Renacimiento, y entonces ahí tenemos personajes como Montesquieu, Diderot, vamos a verlo ahorita en las condiciones. Aquí nace precisamente a finales del siglo XIX, nace lo que sería la sociología. Aquí hay un debate entre cuál es la forma mejor de conocer, si es la razón o la experiencia. Pero observen algo, esto que estamos viendo en el siglo XIX, si nos remitimos o nos hacemos un recorrido hacia atrás, va a ser la misma lógica entre la patrística y la escolástica, va a ser la misma discusión entre Platón y Aristóteles, y va a ser de alguna manera la misma discusión de los sofistas con Sócrates, solo en un nivel diferente. En ese sentido, debemos de decir que ya para finales del siglo XIX aparece una disciplina que no se le llamó inicialmente sociología, se le llamó física social. Pero, ¿cuáles fueron las condiciones que hacen posible la necesidad de una nueva ciencia? Me voy a regresar tantito, aquí en esta parte. En el periodo de la modernidad, aquí podemos ver dos corrientes que son la continuidad, dije hace un momento, del debate entre San Agustín y Santo Tomás, entre Platón y Aristóteles. Por un lado, Descartes, por otro lado, John Locke, uno racionalista y el otro empirista. Hay que decirlo, aquí en el siglo XVI, con Descartes, con John Locke, David Hume, varios Spinoza y como predecesores Francis Bacon, fueron sentando las condiciones
intelectuales en el siglo XVI para crear lo que hoy conocemos como método científico. Es decir, un método que intenta alejarse de toda superstición, de toda idea metafísica y establece como una forma de explicar la realidad a la ciencia. Aquí podemos decir entonces que para que naciera la sociología se hizo una suma, por un lado, entre las condiciones intelectuales que estamos hablando, que fueron el abono y que luego aparecen nuevas contribuciones intelectuales, que ahorita las vamos a ver, pero no menos cierto, aquí es donde podemos hablar propiamente del nacimiento de la sociología. Todo el esbozo que dice hace un momento nos ayuda a entender que el hombre siempre está preocupado por explicarse la realidad, aunque no sepa que hay una disciplina o que él se está asumiendo como un cientista. Sin embargo, aquí en el siglo XIX es cuando podemos decir que aparece fundamentalmente un pensamiento sociológico propiamente hablando en términos de la disciplina. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, se dan dos acontecimientos fundamentales para que esto llegue a abonar. Por un lado, lo que todos conocemos, espero que sí, llamada Revolución Francesa, y por otro lado, la Revolución Industrial. ¿Qué significó la Revolución Francesa? Bueno, la Revolución Francesa empieza o más bien representa la abolición de un modelo feudal de producción, de un modelo de explicación basada en la fe, y entonces eso obligaba de alguna manera a replantearse la realidad, y entonces habría que buscar un planteamiento que explicara la realidad más allá de la fe, de la religión, porque el sistema feudal ya estaba agotado, ya no respondía a los nuevos requerimientos de la sociedad. Y eso juntamente con lo que representó la revolución industrial, un cambio de producción artesanal a un cambio de producción tecnologizada a través del uso de la máquina de vapor, de los telares. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, la producción artesanal deja de ser atractiva, aparecen en Francia propiamente hablando, aparecen una serie de fenómenos nunca antes vistos, porque el campo quedó solo, la emigración del campo a la ciudad, migraciones masivas, llegaron a los centros poblacionales conocidos en ese entonces, como París y países de la capital francesa, Bordeaux, todas las zonas francesas que podemos mencionar ahorita, en aquel entonces, pues se ven atestadas de campesinos que al ver que la producción artesanal de sus tierras ya no les representaba los ingresos necesarios, la economía pasó de ser una economía rural a la creación de un modelo de producción capitalista. Ahorita voy a explicar esto de la producción capitalista con un ejemplo que tengo ahí preparado. Por otro lado, las ideas de Condorcet, un varón, otro varón llamado Louis Montesquieu, Diderot y muchos más. Podría aquí acabarme la hora hablando de ellos, de sus contribuciones, pero he resaltado estos dos primeros, Condorcet y Montesquieu, por una razón. Condorcet desde tiempo antes, aunque ambos eran partes de la nobleza, eran unos intelectuales ilustrados que tenían acceso a buena literatura, eran gente de la clase pudiente y que sus lecturas de alguna manera los obligaron a ser congruentes con sus propios planteamientos. Condorcet, por ejemplo, anticipaba el nacimiento de una ciencia que fuera capaz de predecir los acontecimientos futuros de la humanidad.
Por otro lado, Montesquieu, en su obra El libro El espíritu de las leyes, decía que las leyes son relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas. Y estos dos planteamientos, estas dos ideas, hacen mella en un francés llamado Auguste Comte, que no creo que lo podamos ver ahorita, pero que lo vamos a ver en la próxima clase. Estas, hermanos, estas son las condiciones sociales e intelectuales que, repito, aunadas a todo este recorrido que hemos hecho, fueron el abono, el insumo que gestó el nacimiento de esta ciencia que hoy se llama sociología, y vuelvo a decir, para mí es la madre de todas las ciencias sociales. ¿Por qué? Bueno, la sociología luego se debate su estatus científico, hay todo un debate epistemológico, si la sociología es ciencia o no, y entonces, tiempo después, lo que se hace es una fragmentarización o disciplinarización de las ciencias sociales, y así aparece el derecho como una ciencia social, aparece la psicología, aparece la economía, aparece la antropología, aparecen distintas disciplinas que ahora conjuntamente en todas ellas componen lo que se llama el bloque de las ciencias sociales. Voy a poner un ejemplo sobre el modo de producción y el impacto que tuvo en aquel entonces el cambio de producción artesanal a un cambio de producción tecnológico. Hay un concepto sociológico muy importante que no se nos debe de olvidar. Aquí quiero ejemplificar dos parcelas. Aquí en Sinaloa, no sé cuántos de ustedes por sus comunidades tengan campos agrícolas. Supongamos que yo soy dueño de una de ellas y el pastor Arturo dueño de la otra. Pero yo produzco de manera artesanal mis 10 hectáreas, es decir, uso todavía un arado rudimentario, uso un animal, una bestia de carga para hacer los surcos, siembro de manera manual y espero que los tiempos de lluvia sean propicios para que mi producción crezca. 10 hectáreas, supongamos solamente como ejemplo, que cada hectárea me va a dar 30 toneladas. Cada hectárea. Vamos a ponerle 10 hectáreas. Se me hace mucho, 10 hectáreas. Pero esas 10 hectáreas, perdón, 10 toneladas de grano por cada hectárea. Entonces voy a tener 100 toneladas y se me hace mucho, ¿no? Pensando así solamente como un ejemplo. Pero el pastor Arturo tiene tecnología y en vez de sembrar de manera manual y de arar de manera manual, pues él tiene tractores, las rastras y todos los implementos agrícolas que hoy conocemos. Tiene un sistema de sembrado a través de computadoras, un sistema de riego de tipo israelí, tecnología sofisticada, fertilizantes y todo lo demás. ¿Cuántas hectáreas, cuántas toneladas consideran que nos daría? Si a mí me dio 10 de manera manual, ¿cuántas toneladas le daría a él? Les escucho. 50. Ok, quiere decir entonces que tendríamos 500 toneladas contra 100 toneladas, ¿verdad? Así es. Aumentó la producción, ¿por qué? Si es la misma extensión de tierra, pues no es la misma forma de producción. Una es producción artesanal y la otra empleando instrumentos tecnológicos. Por lo tanto, aun cuando sea la misma extensión de tierra, la producción va a variar significativamente a favor de quien tiene los medios de producción. Bueno,
El concepto formación económica social alude a la existencia de dos modos de producción distintos, en donde uno de ellos se va a imponer sobre el otro. En el ejemplo que pongo, ¿cuál sería el modo de producción que se impone sobre el otro? El tecnológico sobre el artesanal. Definitivamente. Y entonces yo, para poder vender mi producto, tengo que darlo al precio del mercado para que pueda recuperar los insumos y que me quede un margen de ganancia. Pero solamente tengo 100 toneladas. Arturo tiene 500. Y entonces yo voy al mercado y tengo que vender mi producto al precio del mercado como está para poderlo. Y vamos a suponer que sembré frijol y debo de dar el kilo a 35 pesos el kilo para que me pueda quedar. Pero Arturo tiene 500, tiene 400 más que yo. Y él agarra esas 100 toneladas que para competirme y pone el precio al mercado no en 35, sino en 25. ¿A quién le van a comprar? A Arturo. Al de Cristo. Amén. Aquí estamos. A ver, está lentota mi compu, son ustedes. Ya volvimos. Bien. A ver, ¿qué piensan? ¿Por qué Arturo agarra 100 toneladas y me compite? Malvado. Hombre de... Lo va a llevar el demonio. Déjenme decirles, disculpen, es que es el mercado. ¿Juegas con las reglas del mercado o no? Y entonces, como él tiene una producción excedente, tiene el lujo de competirme. ¿Qué voy a hacer en la próxima siembra? ¿Siembro o le rento la parcela? Se la rento. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener la capacidad de producción que él tiene. Y aunque yo quisiera venderla más barato, no puedo, porque tengo que recuperar. Pues bien, cuando existen dos modos de producción como el feudalismo y el capitalismo, obvio es que el modo de producción más adelantado se va a imponer. Pues el sociólogo tiene que tener estas habilidades para poder comprender las situaciones históricas y sociales de su tiempo. Y estoy poniendo un ejemplo de cómo nace el modo de producción capitalista, cómo el feudalismo es avasallado precisamente por las circunstancias, por la forma de las condiciones sociales cambiaron. Ojo, las circunstancias son las que nos van a obligar a observarlas, analizarlas y poderlas interpretar de la mejor manera, no como queramos nosotros, sino precisamente como diría Montesquieu, estableciendo las relaciones existentes entre las cosas, los hechos, los fenómenos. Les ponía el ejemplo de lo ha sucedido en Sinaloa en estos días. El trabajo del sociólogo, ¿cuál es? Es ver lo que hay detrás de la pantalla, lo que hay detrás de las cortinas y no dejarnos llevar simplemente por las apariencias de las cosas. Hay que establecer las relaciones entre ellas para que podamos describir el fenómeno, sí, describirlo, pero también interpretarlo. Quedo a sus órdenes, preguntas, dudas, comentarios. ¿Podríamos hacer un ejemplo, doctor, con este ejemplo que nos pone? ¿Podríamos poner un ejemplo también acerca de la educación hoy en día? ¿De qué manera la educación tradicional que se dio por mucho tiempo en las aulas y ahora como ahorita que estamos nosotros, estamos en una clase, estamos en una hora completamente fuera del horario
tradicional y lo estamos haciendo a través de una pantalla. Claro, este es un claro ejemplo de que las condiciones han cambiado, de que la tecnología ha llegado para quedarse, pero claro, hay que hacer su propio análisis también, ¿no? O sea, hay hablando del ejemplo que pones, Arturo, es interesante, porque socialmente hay dos tendencias, o se han configurado dos tendencias desde el siglo XX incluso. En el periodo, aparece una escuela llamada la Escuela de Frankfurt, una escuela alemana representada por Habermas, que hace todo un planteamiento en contra de la sociedad capitalista y denuncia los excesos, pero no todo es malo. Y se creó dos tendencias, los tecnofílicos contra los homofóbicos, los tecnofóbicos. Es decir, aquellos que repudian totalmente la tecnología por considerarla satánica, mala, despiadada, fría, calculadora. Pero por otro lado estamos los tecnofílicos, o si no totalmente, sí, si no hacemos una especie de mezcla. Vemos las bonanzas, pero también sabemos las grandes perjuicios que trae. Por ejemplo, yo como educador te puedo decir, a la edad de nosotros, a una educación ya un adulto, excelente la tecnología, pero educar a los niños de primaria, secundaria, todavía de preparatoria, totalmente online, ni te imaginas los graves conflictos que genera a su sistema psicomotor y de entendimiento. La neurociencia, por ejemplo, hoy ha establecido cómo la corteza prefrontal se ve afectada por la abundancia de imágenes en los niños. Y estamos creando lo que un autor le llama humanos no pensantes. Sí, pero para nosotros adultos, para ustedes con otras necesidades, pues resulta ser una bendición la tecnología. Y es comparable, aun cuando tenga contextos distintos, pero estamos hablando de dos modelos educativos distintos. La tradicional y una educación online, por supuesto. Lo único criticable para mí, lo digo, lo he dicho en otros foros, en algunos escritos, es que el tiempo que se utiliza es muy poco y no nos da chance, no nos da oportunidad de reflexionar, de interactuar, de investigar, porque como que estamos, es propio de los medios, de los tiempos que vivimos, Arturo. Bauman, un sociólogo, habla de la modernidad líquida, de esa urgencia por lo inmediato, por lograr que las cosas se hagan rápido. Y por otro lado, la escuela italiana, hay una obra que se llama La Pedagogía del Caracol. Ellos dicen, bueno, ¿y por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta urgencia? Entonces creo que es un debate educativo que se tiene que tomar. Adelante. Preguntas. Padre Cristo varón. Amén. Pero Eneas Vega. Amén. Amén, amén. Me dio clases en etnografía y sociología. Claro. Pero todo esto de la tecnología como ejemplo que está usando, en la sociología, nuestro punto de vista debe estar enfocado en la repercusión o en los efectos que produce, ¿no?, en los seres humanos. No tanto en la cantidad de producción, sino los efectos que está produciendo en las mentes, como usted decía, en los seres no humanos no pensantes, algo así dijo, ¿verdad? Sí, o sea, así es. Nuestro foco debe estar visto no en la cantidad, sino en los efectos. Definitivamente, pero una cosa te lleva a la otra. Por eso les decía, en sociología lo que tenemos que pensar es establecer las relaciones, explicar los hechos, pero también poderlos comprender. Es verdad que si nos enfocamos en la producción y no en los efectos, pues desviamos. Hay que tener cuidado. De hecho, este diagrama que acabo de presentar, lo presento precisamente en esa clase porque tiene importancia tal de que nos ayuda a entender cómo ha recorrido el tiempo en la realidad y siempre ha buscado el hombre encontrarlo. ¿Cuál es la constante en ese recorrido?
¿Cuál es la constante? La constante es el cambio. Las circunstancias cambian y nosotros tenemos que cambiar con ellos. Tenemos que buscar explicaciones nuevas. Tenemos que tener la capacidad de reinterpretarnos. Y entonces, el modo de producción en el que vivimos, que es un modo de producción ya agotado, que es el capitalismo en su última fase, que es el imperialismo, en donde las grandes compañías tienen el control. Y entonces, ¿qué es lo que producen? ¿Qué es lo que le interesa a un sistema educativo capitalista? ¿Creación de sujetos críticos? No. Y entonces tenemos la masificación de la educación. Todos pueden entrar a la educación, todos pueden tener la licenciatura, pero se ven con la triste realidad del desempleo una vez que terminan. Y entonces la pregunta es, ¿para qué estudiamos? Entonces, observa que sí importa la producción. ¿Por qué hay por cada... te pongo un ejemplo aquí en Sinaloa, Eneas. La escuela de contabilidad cada año titula 2.500 contadores. La escuela de Derecho, entre 1.500 abogados. ¿Cuántos economistas? 10. ¿Cuántos sociólogos? 5. ¿Cuántos filósofos? 2. ¿Cuántos historiadores? 4. ¿Cuántos médicos? Observa cómo las condiciones sociales están cambiando, pero nosotros nos resistimos a cambiar y todavía mantenemos una forma de pensamiento. Eso que ilustré de las parcelas también se da en el pensamiento. También se da. Aún tenemos, y obvio, no reniego de la fe, soy un hombre de fe, pero también creo que tenemos que tener la ciencia a nuestro lado para poder explicar lo que no, la fe no nos alcanza. Y cuando la fe no nos alcanza, pues está la ciencia. Y lo que la ciencia no nos explica, ahí está la fe. Pero a veces tomamos hacemos una dicotomía entre una o la otra. Nos debatimos entre escoger una o la otra. Adelante, hermano. Adelante, adelante, el debate. Pastor Juan. No, pues 100% de acuerdo. Creo que debemos de ser gente inteligente para poder empezar a medir los tiempos, adaptar a las circunstancias y de esta manera convertirnos en una respuesta a las situaciones y de otra manera poder avanzar y dejar un legado para los que vienen después de nosotros. Porque si únicamente estamos viendo las cosas y no participamos y no nos convertimos en gente pensante, creativa, que hace la vinculación, entonces dejaremos esa simbiosis entre el pasado con lo que viene para el mañana. Pero si logramos hacer esa vinculación, nos convertimos en un puente en nuestro tiempo. Y bueno, eso les pasó a los que no vieron los cambios que se estaban dando y en lugar de adaptarse, se resistieron al cambio y desaparecieron. Lo tenemos, ¿verdad?, con los suizos que hicieron los relojes y bueno, dijeron, hey, nosotros los inventamos, tenemos una tecnología muy buena, alguien llegó con el digital, lo vieron como muy barato, como que no iba a servir. De hecho, ellos tenían la opción de quedarse con el mercado porque fueron dentro de su empresa los que lo estaban presentando, pero por tener una mente arcaica, por resistirse al cambio, entonces lo hicieron a un lado y después tenemos ahora nosotros, ¿verdad?, a los relojes suizos desapareciendo. Entonces sí es muy importante que le prestemos atención a los cambios y que no nos cerremos, sino más bien encontrar ese balance entre una cosa y la otra. Así es, gracias. Así es, gracias. Adelante. Adelante, doctor. No sé si hubiera más preguntas. Veo que está Leti, Lupita, no sé, ¿alguna duda antes de...? Bueno, no, me gustaría mucho decir que me encantó esta forma de la línea de tiempo que nos ha expuesto. Me pareció muy clara. Y cuando menciona que la sociología observa, analiza, interpreta para poder dar a conocer los tiempos, ¿verdad?
me recuerdo de los hijos de Isaacar. Yo creo que ellos eran sociólogos, porque ellos conocían los tiempos y sabían lo que tenían que hacer, discernían en ello. Entonces, esto de saber, conocer los tiempos para poder explicar los hechos y de esa manera poderlos comprender, eso fue lo que entendí de la sociología. Sí. No, pues, me parece muy buena información. Sí. Mira, hay una definición muy funcional que en la próxima presentación se las puedo dar, pero se las anticipo. Muy funcional, ¿por qué? Porque responde al contexto en el que nació, siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XVI, XVII y XVIII? Recordemos que aparecen los grandes teóricos de la ciencia moderna, aparecen Descartes, John Locke, luego ya basándose en las aportaciones de Copérnico, de Galileo Galilei, aparece Isaac Newton con las leyes de la mecánica, Descartes. Luego entonces es posible entender que la sociología como tal nace como una ciencia que intenta estudiar las leyes generales y particulares de los fenómenos sociales. Para la sociología es importante los fenómenos sociales, ¿como cuáles? Migración, pobreza, corrupción, religión, economía, todos los fenómenos como tal. Los fenómenos como tal, de acuerdo con esta definición, tienen unas leyes que la explican, las predicen. Así es como nace la sociología, con ese enfoque funcionalista positivista. ¿Por qué positivista? Bueno, no es casual, 300 años hay un condicionamiento de la ciencia a buscar leyes. El propio Carlos Marx fue acusado por Gastón Bachelard, por otros epistemólogos de ser un positivista, porque buscaban leyes. Vamos a ver cómo los clásicos, Durkheim, Comte, Durkheim, Merton, y todos los clásicos de la sociología europea y norteamericana, su afán era buscar leyes. Pues porque las leyes de la mecánica de Newton establecieron un formato científico del cual era imposible escapar. Hasta que llega adelante, mucho tiempo después, Tomás S. Kuhn, y él habla de las revoluciones científicas. Y pone en claro algo: la ciencia también es falible, también se puede equivocar, también tiene sus propios mitos. También tiene sus propios errores, también tiene sus propios enigmas. ¿Pero qué es lo que hace? Bueno, eso es lo que hace el sociólogo. Y ustedes, como futuros maestros en este posgrado, como futuros teólogos, pues tienen que tener un poquito o mucho de esto. Actualmente, doctor, en el fenómeno social que tenemos con este movimiento lésbico gay, vemos todo esto emergente que tenemos hoy en día, pero también como sociólogos poder ver qué está detrás de todo ello y los problemas también sociales, ¿verdad?, que nos están ocasionando. Definitivamente, Arturo, mira, es curioso. Agustín Laje y otros autores que no son necesariamente teólogos han estado haciendo lo que nosotros deberíamos de hacer. ¿Cómo es posible que una pequeña minoría, porque es una pequeña minoría, se impone contra una gran mayoría? Pues muy sencillo, la falta de criticidad. La falta de un pensamiento crítico, analítico, que nos permita ponernos a defender, no la fe se defiende sola.
sino a partir de los planteamientos epistémicos propios, a la luz de nuestra experiencia, cómo es posible que en México y en el mundo la comunidad lésbico-gay está agarrando terreno. Pues gracias a una sociedad amorfa, crítica, desorganizada. Así de sencillo. La cristiandad está fraccionada, desorganizada, no está cohesionado en temas relevantes y que son comunes para todos nosotros. Y al no estar, pues entonces es un campo propicio para las derrotas, y así tenemos que aún propios creyentes votan por candidatos que aprueban leyes en contra de nosotros. Y uno de los objetivos precisamente en esta maestría es generar, desarrollar personas pensantes, propositivas, que en su momento puedan presentar una propuesta en la sociedad que genere cambios. Definitivamente, Arturo. Una propuesta. Adelante, Neas. No, termine la idea, hermano, maestro. Digo que es importante el desarrollo de la criticidad, el desarrollo de un pensamiento científico. Miren, creo yo que se ocupa hoy en día, voy a hablar desde la experiencia apostólica, por supuesto, ¿no? Y con todo el debido respeto de las demás, pero voy a hablar desde mi realidad apostólica. El hermano Murillo Guerra hablaba del pentecostalismo ilustrado. No hemos dado ese salto cualitativo. Un pentecostalismo ilustrado que no deja de ser un pentecostal, pero que a diferencia del pentecostal clásico, se emociona igual, reacciona igual, solo que tiene la fe y la razón como herramientas analíticas para poder incidir en un mundo como lo harían el libro de los Hechos en el capítulo 17. Estos que revolucionan al mundo también están aquí. Pero para eso se necesita una conversión. El mundo cristiano está bajo fuego amigo. Está sorprendido porque cada vez tenemos menos pensantes, cuando es precisamente esa cualidad. Cuando nace el cristianismo en un mundo filosófico como el griego, se burlaban de ellos, se burlaban de los cristianos, porque hablaban de un solo Dios, de un solo Jesús, pero no fueron sino los intelectuales de la época que se convirtieron como San Anselmo y otros tantos, quienes empezaron a dar una batalla en el lado filosófico y empezaron a ver cómo las categorías propuestas por el cristianismo eran válidas. Hicieron un replanteamiento filosófico y así es como se explica que retomaron categorías de Platón y Aristóteles, pero se consolidaron. Y algo muy importante, para los términos de la sociología, el pensamiento cristiano debe de ser analizado como tal, para que vean los efectos sociales que tuvo el cristianismo. Lean, por ejemplo, a John Deaver. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuáles son el impacto social en los famosos proyectos de transformación social? Cero. ¿Quieren ver un movimiento de transformación social? Veamos a los jesuitas en el siglo XVI. Solo 10 años llegaron a México y todo el noroeste del país fue impactado por ellos. Lograron lo que no lograron en 16 años. Hacer que las tribus de seris, yoremes, yaquis pudieran vivir juntos. Veamos, pues, como sociólogos, que la fe transforma la realidad. Pero para ello necesitamos encarnar el proyecto. Un proyecto llamado Jesús, más allá de fronteras ideológicas, políticas, sociales. No estoy hablando de comunismo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un proyecto que sea enarbolado en defensa
de la fe que tenemos. Ojo, ojo. Autoridad y poder no pueden estar encima de la libertad y el derecho de las personas. Y el LGTB lo que tiene es demasiado poder, demasiada autoridad. Pues hermanos, aquí estoy. Usted dígame, águila y vuelo. Amén. Amén, hermano. Adelante. Mire, en la materia de etnografía nos puso a analizar el mito de la caverna. Ajá. ¿Qué relación tiene o cómo poder relacionamos la sociología con este mito de la caverna? Y 2, ¿cómo podemos relacionar la sociología con la religión actual? Sobre todo ahorita que hay muchos que se la pasan, que el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me mostró lo que viene y que son puras cosas apocalípticas. En esos 2 sentidos, ¿qué me puede explicar? La última. Precisamente la existencia del resurgimiento del fenómeno religioso es propio de la posmodernidad. Es decir, es un sello característico del posmodernismo, un retorno a lo sagrado, diría Giano Battimo, un italiano, unido de Jauge Habermas, que es uno de los teóricos que vamos a ver en esa materia, y entonces hoy se explica eso, hay un resurgimiento y un retorno a lo sagrado de tal suerte que está mezclado con un misticismo abstracto, atroz, y a veces incomprendido. Ahí, ¿qué relación tiene lo que estamos viendo? Y vamos a ver, bueno, hay que hacer fenomenología, hay que analizar científicamente la experiencia y la congruencia con el discurso y los hechos. De esa manera creo que es importante porque la fenomenología es una vertiente de la sociología, dentro de lo que se conoce como sociología contemporánea. Y entonces tendremos que hacer fenomenología, necesariamente, Eneas. ¿Qué relación tiene el mito de la caverna? Bueno, mucho, porque a final de cuentas, Platón lo que nos está diciendo es cómo es que conocemos, cómo es que el individuo conoce, a veces en realidad solo tiene una percepción de las cosas y cree que eso es la realidad cuando está totalmente equivocado. La percepción no es la realidad. Es la percepción que tengo, que mis sentidos me permiten ver. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué hay detrás de la captura del Chapo, del hijo del Chapo? En realidad significa los anhelos de la presidencia por acabar con el crimen organizado, o es solo una pantalla frente a la cumbre de las Américas. ¿Qué hay detrás? Bueno, lo que percibimos es que son hechos. Hubo camiones quemados. Por ejemplo, hoy, todo Culiacán y Sinaloa se detuvo, pero no hubo ninguna balacera, no hubo ningún atraco, no hubo nada. Pero estamos bajo la percepción. El mito de la caverna de Platón nos enseña eso, Eneas. Cómo a veces estamos condicionados por nuestra propia percepción. Ya lo viste, supongo. Sí, pues fue la tarea que nos dejó. Ah, qué bueno que la hizo. Nunca pensé que ibas a encontrarte aquí, mira. Te va a enriquecer. Mira, disculpa, lo voy a decir, pero uno de los errores educativos que tuvimos durante estos 8 años fue haber quitado esta materia del CCM. Esta materia se daba en el CCM. Al hermano Arturo creo que ahí lo conocimos. Ahí tuve oportunidad yo de poder dar mi introducción a la sociología. Bien, hermano, pues aquí estamos. No sé si les parezca esta parte hasta aquí o quieren que le sigamos. Yo estoy más puesto que una navaja. Pues si gusta compartirnos algunas 2 diapositivas más, doctor, y podríamos cerrar. Ok, entonces voy a hablar del fundador, entonces. Ok. ¿Les parece? Sí, está muy bien. Vamos a hablar solo del fundador para no
no saturarnos también, porque de alguna manera a veces iba a poner aquí la definición que les decía. Aquí nos quedamos. Muy bien. Augusto Comte, disculpen la diapositiva, no pensábamos que íbamos a ver, pero me parece que es importante. Augusto Comte es el padre de la sociología, aclarando que él no le llama sociología, sino física social. Él, al igual que muchos que lo siguieron, intentaban explicar lo que estaba sucediendo en Europa y propiamente en Francia a raíz de la implementación del nuevo modo de producción. Ya no era el modo de producción feudalista, artesanal, ya no, era un modelo diferente y por lo tanto la migración, el abandono del campo, la saturación de los conjuntos habitacionales generó una serie de enfermedades, de contagios que buscaron o obligaron a los científicos de ese entonces a encontrar una explicación. Augusto Comte creó lo que llamamos el positivismo. El positivismo tiene dos o tres vertientes bien interesantes para el análisis social. Primero, uno fue el iniciador de una nueva propuesta de ver la realidad social diferente a lo que se estaba viendo, aunque con los lentes propios de las ciencias naturales. Al ser él matemático, dividió o hizo su primera aportación en el positivismo, es la clasificación de las ciencias. Para él hay dos tipos de ciencias, las abstractas, que son todas estas, matemáticas, física, química y biología. Y por otro lado, las complejas, que sería la sociología. Haz de cuenta, imagínense ustedes un triángulo en la base de todas las ciencias, las matemáticas, luego la física, luego la química, la biología, y así sucesivamente. Y en el pináculo del triángulo, pues la sociología como una de las ciencias más complejas. Esta sociología o física social de Augusto Comte le sirvió para crear un estado favorable a una nueva clase social que habría de tomar el poder luego de que la nobleza feudal fue desplazada. Los conceptos fundamentales para lograrlo fueron dos: estática y dinámica, es decir, orden y progreso. Recordemos algo, la Revolución Francesa se dio por allá en el año de 1780. ¿Qué significó? Pues 200 años de revuelta, de caos, de desorden. El feudalismo, la nobleza feudal estaba agotada como modo de producción, los privilegios del clero y la nobleza estaban cuestionados y una nueva clase social estaba emergiendo, que eran los comerciantes o los burgos, de ahí el nombre de la burguesía. Eran comerciantes, eran gente adinerada, que si bien es cierto, no eran nobles feudales, sí tenían el poder económico. Y entonces Comte les creó un sistema ideológico, el positivismo, en la que a través de estos dos conceptos explica y legitima la nueva clase que habría de tomar el poder, la burguesía. La estática es la ley que estudia el orden y la dinámica, el cambio. Y entonces Comte, de manera ideológica, sirvió a los intereses de esta nueva clase y a través de la ley de los 3 estadios explicó que la sociedad, al derrumbar la sociedad feudal, había logrado un cambio y lo que urgía ahora era poner orden, y ese orden lo garantizaba la clase social burguesa. Creó la ley de los 3 estadios para explicar y decía que toda sociedad ha pasado por 3 estadios o etapas. La primera etapa, la etapa teológica,
en donde la explicación se da a través de los dioses, los fenómenos sobrenaturales, son explicados por entidades divinas. Pero luego cambia a una segunda etapa llamada la etapa metafísica, en donde ya no los fenómenos van a ser explicados desde el punto de vista de la fe, sino a través de conceptos como casualidad, causalidad, leyes de la gravedad, etcétera, etcétera, para después llegar al estado positivo. ¿Cuál es ese estado positivo? Bueno, el estado positivo en donde se establece el orden representado por una nueva clase social que aspire y llega al poder y que pone orden. Les voy a poner con esto un ejemplo posiblemente muy reducido, pero muy pertinente para el caso. ¿Cuántos de ustedes vieron el Rey León? Sí, ¿Todos? Sí, yo también. sí. Muy bien. Observen, el Rey León, los mensajes que hay. ¿Cuándo es cuando hay prosperidad en el reino? Cuando está el rey. Sí. Pero una vez que desaparece el rey, ¿qué aparece? Caos, hambre, opresión, pobreza. ¿Cuándo retorna el progreso y cuándo retorna la prosperidad? Cuando se restablece el orden, es decir, el rey toma su lugar en el ciclo de la vida. Los elementos icónicos de esta película nos sirven mucho para explicar este estado, esta aportación. Observen que en todo momento el chimpancé representa el poder religioso. Scar, los valores del reino, los antivalores del reino. ¿Hace alianza con quién? Con las hienas, enemigos naturales del orden del rey. Y observen que solo cuando Simba retorna al poder hay prosperidad. Algo muy semejante hizo Comte con su positivismo para explicar el acceso al poder de una nueva clase social que garantizaba por el poder económico el orden. Así de sencillo. Aquí entonces, ¿tendría sentido esta parte del orden mundial? Claro, ojo con eso, un nuevo orden mundial donde, al igual que Comte, busca unificar la sociedad bajo una sola religión. Ahí tiene sentido precisamente. Es una buena reflexión esa, Arturo. El nuevo orden social, la búsqueda de la unificación de todos en una sola religión. Que quienes conocemos un poco de escatología, pues ya sabemos por dónde va esto. Así es. Tenemos también por aquí al doctor Alberto Alfaro. No sé si quisiera darnos también alguna aportación. Adelante, doctor. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos. Doctor, Pues nada más al punto de vista que he estado escuchando lo que hablaba ahorita el doctor que estaba compartiendo, ¿verdad? Muy preciso, muy amplio, y entenderlo, creo que la clave lo dijo muy claramente, ¿no? En el caso de nosotros como, vamos a decir, ¿cómo podríamos llamarle en esa cuestión? Uno de los principios que yo digo en el área educativa, el ser humano es un ser relacional, no tanto racional, se ha investigado, ni emocional, que los tiene, pero si no existiese un contacto con otro ser humano, pues no hay transformación, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay evolución. Entonces, esto nos sirve a nosotros precisamente por todas esas causas o todas esas variables que podríamos tener al atender a alguna persona. Tendremos que estar viendo sus orígenes, el contexto, de dónde viene, el tipo de familia, su visión del mundo, o sea, tantos factores que están llegando y que
decimos, lamentablemente eso también pasa como un acto social ya, que cuando ya visitan a algunos de nosotros a pedir, a hablar, a tener esa relación, ya nos ven como última opción porque ya probaron todo. Creen más en ir con alguien que les da una barrida y un golpeo con las ramas y todo, que ir con nosotros para incrementar la fe o enseñarles algo, porque tiene mucho que ver en cómo nosotros bajamos el método que utilizamos es muy importante. Entonces creo que esta particularidad de tener estos elementos y este conocimiento que bien nos han compartido nos van a servir siempre para poder establecer de mejor manera el desarrollo de cada uno de nosotros. Pero como también no sé quién lo comentó o lo dijo, es el hecho de que estemos, pues creo que también el mismo doctor, el hecho de que nosotros estudiemos, pues no nos garantiza. Aquí ya depende de cada una esa particularidad individual del anhelo, el deseo y sobre todo la proyección que hacemos. Creo que esto es lo que podría compartir para en este momento con ustedes. Gracias, Arturo. Gracias, doctor. Pues estamos llegando aquí a la conclusión. ¿Alguien más que quisiera dar alguna aportación? Nissen, no sé si quieras darnos alguna aportación. Espero y estés despierto, Nissen. Si no contesta es que a lo mejor lo agarramos dormidito. Nissen. Nissen de León, Nissen de León. Leti, Sí, Lupita. Ruth también. Ruth Martínez, Maxelí. Oye, Arturo. Están muy calladitas. Sí, adelante. Arturo, sin redundar mucho en lo que el doctor Alfaro ya atinadamente mencionó. Mira, hay algo, una variable que se debe de tomar en cuenta también como sociólogos, es el lenguaje, la narrativa. ¿Cómo se construye la narrativa del sujeto? Porque esa narrativa representa, pues, no solamente su vida, sino también cómo la ha vivido, dónde la ha vivido, bajo qué efectos o circunstancias la ha vivido. Entonces yo creo que todo eso que ha dicho el doctor, aunado a que conozcamos los planteamientos de estos clásicos, que de alguna manera nos ayudan a entender. ¿Qué es lo importante de Comte? Uno, crea una nueva ciencia. No había, claro que sí había, sí la había. Ya estaba el método experimental aprobado, pasado por Descartes, por Newton. Había una explicación, pero esta explicación era para las ciencias naturales, para estudiar los fenómenos físicos, atmosféricos, del teórico. Pero el error de Comte al mismo tiempo fue pensar que la sociedad tenía que verse como se miraban las ciencias naturales, influenciado por Descartes. Descartes pensaba o hacía una analogía de la realidad. Por eso había una realidad mecanicista. Él decía que Dios era como un gran relojero. Curiosamente, él no era ateo, era creyente. Y él decía, es que Dios es un gran relojero que maneja todos los engranes de la historia, pero al ser él el gran relojero y los engranes, entonces todo está determinado. Y las ciencias sociales se explicaban al mismo modo de las ciencias naturales. Y eso nos llevó a un determinismo, incluso en teología existe ese determinismo. Es una vertiente epistémica que hay que analizar a fondo si queremos tener la apertura para pensar de manera diferente. Entonces, de otra manera vamos a repetir los mismos vicios de la ciencia, pero ahora en el terreno teológico. Y podemos ver con el esquema que nos presentaba al inicio, también, bueno, yo lo visualizo de esta forma, ¿no? Como un eco que vivimos hoy en día, como algo que se va repitiendo, obviamente en otro siglo, en otro contexto, con diferentes metodologías, pero que al final de cuentas, como este punto, ¿no? De la economía, como Karl Marx también nos habla, ¿no? De la estructura y de la superestructura, como determinados décadas, años, tiene que haber un sacudir en la economía para que los que están en el poder sigan ejerciendo el poder en el mundo. Sí, definitivamente, mira, tú has metido un elemento básico. Cuando Comte aparece, no lo hace solo,
Está Carlos Marx también. Y había dos propuestas. Por un lado, el socialismo propuesto por Carlos Marx, y por otro lado, el planteamiento comteano. ¿Qué era lo que me convenía más? Bueno, a la clase burguesa asumir el poder y se va por el lado de de Comte, pero el socialismo ya estaba propuesto. Entonces, había condiciones sociales para llegar a un socialismo en Europa en ese tiempo. Claro que las había. ¿Qué es lo que lo impidió? El poder económico de la clase. Y entonces favorecen el planteamiento de Comte y dejan de un lado el planteamiento de Carlos Marx, no porque no fuera bueno, sino porque no interesaba a los intereses económicos de una nueva clase social. Pregunta, ¿ustedes creen, en serio, creen que es casualidad que nuestro presidente actual no tenga la venia de los poderes económicos mundiales? ¿Llegó solo porque sí? No. Claro que hay algo que hay que descubrir. Ese es nuestro trabajo. Todo un respaldo. Así es. AMLO representa la válvula de escape para soltar toda la presión social que acumulada por más de 70 años, pero que sin duda la clase en el poder aún tiene. No es en vano, y no estoy criticando su gestión, estoy sospechando nada más de que hay algo detrás de ellos. No es en vano la creación de un nuevo aeropuerto, no es en vano la del Tren Maya, el desarrollo ecoturístico hacia el suroeste. Hay intereses económicos. Qué bueno, como en todo, qué bueno que se está favoreciendo esas regiones. Sí, pero perdónenme la expresión, el sociólogo no puede chuparse el dedo y ver todo como que, qué bonito. El trabajo nuestro es sospechar qué hay detrás de cortinas. Pues es un placer, Arturo. Sí, y sobre todo, doctor, con esto que dices, es tener un punto crítico, pero un punto crítico constructivista, ¿no? Que no solamente nos quedemos en la parte crítica, o en lo que hay detrás de cortinas, sino una vez que a través de la percepción, de la cosmovisión que vamos teniendo como personas que estudiamos los movimientos sociales, es también poder ser ofertantes, ¿no? Estoy viendo esto, estoy sospechando esto, veo, como por decir en el caso de nosotros, un servidor, nosotros vemos cómo emerger del estudio del espíritu, que no es precisamente el Espíritu Santo, tiene mucha fuerza. En México no ha tenido mucha fuerza, pero en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, es algo emergente, pero poderoso, y vienen los tiempos en el cual aquí en México va a ser un boom, pues, muy fuerte, pero entonces quienes hemos tenido esta oportunidad de tener estas charlas, y ya tenemos 6 meses con esta maestría, y que venimos estudiando también todos estos movimientos sociales que tienen que ver con el espíritu, nos preparan para poder soportar también lo que ha de venir en los próximos años. Definitivamente tenemos que prepararnos. Pues agradeciendo, doctor, la aportación, la participación. La próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, nos estaremos viendo por aquí. Ya despertó Nissen, ya apareció, ya. No sé si quieras decir algo, Nissen, ¿quieres comentar algo? Todavía me estoy recuperando de las desveladas. Ok. Del fin de año. Ok. Pues bien, profesor, gracias. muy bien. Pues agradecerles a todos por este tiempo. Esta es la primer materia de este año 2023, y esperando que estemos dispuestos para sacarles todo el jugo, todo el provecho a los facilitadores, a los maestros,
y seguir escudriñando, ¿no? El pensamiento, el conocimiento, lo que nos comparten y sobre todo con un pensamiento crítico constructivo, ¿verdad? Para seguir creciendo como terapeutas, como personas, como seres humanos y seguir avanzando. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga. Un abrazo. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Amén. saludos, Amén. Eneas, un gusto Saludos. verte. Gracias. Le bendiga, hermano. Abrazo a todos. Bendiciones, Siguiente bendiciones. semana. Amén, bendiciones, feliz noche. Eneas, saludos. El que me Gusto conoce me saludarte. ama. Dios bendiga, Es el Eneas. es el eslogan del doctor Alfaro, el que me conoce. Ay, Ok. Así es, así es. Dios los bendiga. Bendiciones. Bien, Sí, gracias, doctor Arturo, Armando. gracias. Una bendición, Feliz noche. Arturo. Gracias, Paxeli, todos. Saludos, feliz noche.